Abramos nuestra Biblia, amados hermanos, entremos en la meditación de la palabra de Dios y vamos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, vamos a estar leyendo un versículo y vamos a estar leyendo el verso 24. Hechos capítulo 20, verso 24. Cuando el pueblo de Dios lo tenga, diga un fuerte amén, así juntamente leamos la palabra de Cristo Jesús. Si habrá un amigo ahí que dificulta encontrar esa porción de la palabra de Dios, ahí ayúdalo, amado hermano, y así poder juntamente leer la palabra de Cristo Jesús. ¿Ya todo lo tenemos? Siempre, como de costumbre, vamos a leer la palabra de Dios, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros decimos amén. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué sigue? ¿Qué dice la última frase? El evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amados hermanos, estamos viendo una serie de nombres que se le da al evangelio, lo que vamos a meditar uno de estos también en este día. Ya hemos orado. Toma asiento, pero no se sienta en la alabanza. Ahí en su asiento glorifica el nombre de Dios, amada iglesia. Primeramente, amados hermanos, hemos visto el primer nombre que se le da al evangelio. ¿Cuál es? El evangelio de Dios. ¿Y el segundo? El evangelio de Jesucristo. ¿Y el tercero cuál fue? El evangelio de vuestra salvación. Ahora este día el Señor nos ha permitido esta oportunidad, amados hermanos. Juntamente vamos a meditar con usted lo que es el cuarto nombre que se le da al evangelio, que es el evangelio de la gracia de Dios. Aquí Pablo culmina, amados hermanos, su discurso en Mileto, diciendo que para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios es necesario que no se deje de hablar la misericordia, el favor, la gracia de Dios sobre la humanidad. Primeramente, amados hermanos, ¿qué es la gracia en realidad? ¿Y cuál es su relación con la salvación? Porque nuestro tema es el evangelio de la gracia. Pero en sí, ¿qué es la gracia? ¿Y cuál es su relación con la salvación? La Biblia nos enseña claramente, amados hermanos, que la gracia es un don de Dios. ¿Qué es gracia? La gracia es un don de Dios. Es el regalo de Dios inmerecido para la humanidad. Eso es gracia. La palabra gracia, amados hermanos, proviene de un origen del hebreo. Es gen, y del griego es charis. A eso se le dice en esos dos idiomas. En hebreo es gen y del griego es charis, que significa un favor inmerecido o la bondad de Dios. ¿Qué significa la gracia? Un favor inmerecido o la bondad de Dios. Amada iglesia, pero si nos preguntamos, ¿cuál es el opuesto de la gracia? Dígalo fuerte, sin miedo. El opuesto de la gracia es desgracia, desgraciado. Se escucha feo, ¿verdad? Pero eso es lo opuesto de la gracia. El contraste de la gracia es desgraciado. Y esa palabra se escucha mucho en todos lugares, casi. En toda Latinoamérica. Que la señora Laura, ¿qué dice? Que pase el desgraciado. Amados hermanos, pero en sí, así éramos nosotros antes de Cristo Jesús.
Todos los que estamos aquí, comenzando conmigo, amados hermanos, merecíamos el infierno. Porque todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Dios podría mandarnos a todos al infierno. Dios podría mandarnos a todos al castigo eterno. Porque es lo que merecíamos, amados hermanos. Pero Dios muestra su gracia. Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. Dios, amados hermanos, nos ofrece una vida eterna en lugar de la muerte eterna. A través de la fe en su Hijo Jesucristo, tenemos salvación con Él. Gloria a Dios por ese regalo inmerecido, ese favor inmerecido. Amados hermanos, el mismo nombre lo dice, que significa gracia, un favor inmerecido. Es decir, que usted ni yo merecemos la salvación. Nadie merece la salvación. Éramos destinados al castigo eterno. Pero Dios, por su infinita misericordia y gracia, envió a Cristo Jesús para rescatar al que está perdido, para rescatar al que no tenía vida. Ahora solamente en Cristo Jesús hay vida, y vida en abundancia, dice su palabra. Eso es el regalo más precioso, más grande, el tesoro más grande que Dios nos ha otorgado, es la salvación, amada iglesia. Ahora, la diferencia entre la gracia y misericordia, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la misericordia? La misericordia, amados hermanos, la misericordia es una liberación del juicio. Es la misericordia de Dios que nos ha liberado del juicio, del castigo eterno. Pero la gracia es la bondad de Dios. La gracia es decir, el mismísimo Cristo Jesús, que vino a ser como regalo para nosotros, para nuestras vidas, que vino a salvarnos gratuitamente, que el hombre ya no tendría que pagar ningún precio, sino que el mayor precio Cristo Jesús pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario para rescatarnos, para salvarnos. Y por su gracia usted y yo estamos aquí en la presencia del Dios Todopoderoso, el Dios Salvador que adoramos hoy en día, amada iglesia. Ahora vamos a ver el primer punto de este tema, el Evangelio de la Gracia. El primer punto es el Evangelio de la Gracia de Dios, la única fuente para salvación. La única fuente para salvación. La importancia de una salvación. ¿Por qué es importante la salvación? Si nos preguntamos, ¿por qué es muy importante la salvación para nuestras vidas? Es que primeramente vemos que la Biblia nos enseña, la Biblia nos dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos, están expulsados, están fuera de Dios, de la gloria de Dios. Y la Biblia sigue diciendo que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces sí, hay una gran importancia de la salvación, amados hermanos. Dios mismo ha manifestado a salvar al hombre a través de Jesucristo. Lo podemos ver en Tito capítulo 2, verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Escuchemos, oigamos lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a algunos. ¿A cuántos? A todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Impresionante esto, amados hermanos, muy interesante y sorprendente. Cuando meditamos sobre la gracia de Dios, es que Dios antes nunca había podido mostrar a la creación, a los ángeles, esas gracias antes de la fundación del mundo. Dios nunca había mostrado esa gracia a los ángeles, a la creación, amados hermanos. ¿Por qué? Porque antes de la caída del hombre, no había necesidad de mostrar la gracia. Amados hermanos, los ángeles solo habían visto, solo habían contemplado el poder de Dios como creador, como a otros tributos, como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Pero cuando la caída del hombre en el Edén, amados hermanos, es allí cuando vieron la gracia de Dios. La Biblia enseña que cuando Dios vio al hombre allí escondido, se tapaba el hombre con unas hojas, porque se dio cuenta que el hombre estaba desnudo. Pero Dios miró a los ojos y vio a esos hombres escondidos. El Señor, amados hermanos, nuestro Dios, obró de una manera de su gracia. Dice la Biblia que los vistió de túnicas de pieles y los vistió. Ahí podemos ver la gracia de Dios vistiendo a sus dos ciudadanos en el Edén. Una forma de actuar, porque Dios vistió a estos dos personajes, amados hermanos, con túnicas de pieles. Pero los ángeles no esperaban algo más grande que eso. Que después de las dispensaciones, amados hermanos, ¿cuántas dispensaciones hay? Después de las primeras dispensaciones, pasa tras dispensación, pasa otra dispensación, pasa otro periodo de tiempo y llega otra dispensación llamado la gracia. Esa dispensación, amados hermanos, llegó esa dispensación llamada gracia. Hay algo que los ángeles, amados hermanos, no esperaban, algo más grande, como Dios había obrado en Edén. Amados hermanos, la gracia, la dispensación gracia, ocurre algo, que Jesucristo mismo vino a pisar esta tierra hace más de 2000 años, a morir por la paga, por la culpa de nuestros pecados. Amados hermanos, ahora llegó un momento que los ángeles quedaron perplejos. Los ángeles quedaron asombrosos, sorprendidos, con la boca abierta, porque ellos nunca pensaban que Dios iba a obrar de esa manera, que su Hijo vendría a salvar la humanidad sobre la tierra. Que eso jamás, amados hermanos, antes nunca había sucedido. Que jamás antes esto nunca había acontecido. La Biblia dice, más Dios muestra su amor con nosotros, aun siéndonos pecadores. Cristo murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, pero al tercer día fue resucitado con poder y gloria. Ahora está sentado a la diestra de Dios Padre que está en los cielos. Amados hermanos, esto quedó muy asombroso. Los ángeles, serafines, arcángeles, querubines no esperaban tal acontecimiento. Pero cuando llegó la dispensación llamada gracia, amados hermanos, no se imaginaban el privilegio que le toca a la humanidad. Tenemos un gran privilegio, un regalo inmerecido, ese favor puro y merecido, esa bondad de Dios. Es decir, amados hermanos, ante los ojos de Dios somos muy privilegiados. No dio una cosa simplemente por salvarnos, sino que entregó su único Hijo, Jesucristo, para salvarnos a todos, dice la Biblia. No a algunos, sino que a todos los que creen por medio de la fe en el Hijo de Dios. Glorioso es el nombre de Cristo Jesús. La gracia, amados hermanos, es un gran privilegio para el hombre.
Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 20. Veamos qué dice Romanos capítulo 5, verso 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La palabra de Cristo dice de la siguiente manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas el pecado abundó. ¿Qué dice? Sobreabundó la gracia de Cristo Jesús. El pecado, amada iglesia, el pecado va en aumento día tras día, pero sobreabundó más la gracia de Dios. La palabra de Dios dice que es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero es grande en misericordia. Lento para la ira, pero Él es grande en misericordia, amada iglesia. La gracia es un don de Dios. La gracia es don de Dios, amados hermanos. Ahí nos dice en Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don? Hacemos esta pregunta: ¿qué es don? Don es un regalo inmerecido, es un obsequio para el hombre. Y esto está en aquel que si reciba ese regalo o rechaza ese regalo. Pero si usted o yo rechazamos ese regalo, el que va a salir perdiendo somos nosotros. Porque usted rechaza ese regalo, porque rechazamos ese regalo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amados hermanos, la salvación, podemos ver aquí en el mismo pasaje, el verso 9, que la salvación no es por obras, sino que es por gracia de Dios. La salvación, amada iglesia, amado hermano, amado amigo, no es por obras, sino que es por gracia de Dios. El verso 9, ¿qué dice el verso 9 de Efesios capítulo 2, verso 9? No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un don de Dios. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. La salvación no es por obras. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero ahora, cuántas falsas enseñanzas que se han levantado. Y muchos dicen: si no ayudas al necesitado, si no haces nada, no puedes tener salvación. Otros dicen que la salvación se obtiene a través de las obras. Pero la iglesia cristiana creemos que la salvación no es por obra. El pueblo de Dios creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo no sé si habrá alguien que está de acuerdo con la palabra de Cristo Jesús. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Hoy en día la iglesia tradicional dice que para ser salvo tiene que confesarse ante un hombre, tiene que confesarse ante el cura, tiene que confesarse ante el sacerdote para obtener salvación. La iglesia tradicional dice: tienes que hacer la primera comunión para ser salvo. La iglesia tradicional dice: amados hermanos, tiene que realizar los sacramentos para ser salvos. La iglesia religiosa dice que tiene que comulgar todas las semanas para obtener la salvación. Entonces la religión, la iglesia tradicional, lo que hace es intentando acercar al hombre a Dios,
para ser salvo a través de las prácticas, a través de las obras. Pero nos dice la Biblia, amados hermanos, que la salvación no es con méritos, no es con fuerzas humanas. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Porque nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos de la ira de Dios a consecuencias del pecado. Es decir, amados hermanos, en realidad hay una necesidad de un Salvador. Y el Salvador se llama Jesucristo. El Salvador se llama Jesucristo. No es nadie más. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No San Judas, no San Pedro, no San Tomás, no es Virgen María, no es Guadalupana, no es nadie. La salvación es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La salvación se obtiene solamente a través del Hijo de Dios. El Salvador que el mundo, la humanidad necesita, se llama únicamente Jesucristo. Porque en Él, solamente en Él encontramos la salvación. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mas nadie viene al Padre sino que es por mí. Amados hermanos, no hay una manera de atrapar la atención de Dios con nuestras obras. No hay una manera de atrapar, de convencer la atención de Dios a través de nuestras obras. No se puede. El único medio que nos acercó ante el Dios Todopoderoso, al Dios soberano, es a través de su Hijo Jesucristo. Porque ¿cómo Dios mira nuestras obras? Si estamos alejados, estamos retirados, practicamos las cosas que no son agradables, que son abominables ante Él. Dice que nuestras obras, amados hermanos, somos como trapos de inmundicia ante sus ojos. No podemos hacer nada por nuestra salvación. Ahí podemos ver en Isaías capítulo 64, verso 6. ¿Qué dice Isaías capítulo 64, verso 6? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias, nuestras obras como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, amados hermanos, que no se obtiene la salvación porque somos muy generosos, muy bondadosos. No, es que yo voy a ser salvo, yo voy al cielo. Hoy en día todo el mundo tiene ese concepto que van al cielo porque solamente ayuda al prójimo, al necesitado, pero están alejados de Dios. Han rechazado el evangelio de la gracia de Dios. Es decir, han rechazado a Jesucristo mismo. Y tienen el concepto que sí, yo soy una persona buena. Yo soy justo porque ayudo al necesitado. Porque siempre estoy al tanto, al pendiente, al necesitado, ayuda al prójimo. Ahora en día muchos creen que las obras, por medio de las obras se obtiene la salvación. No, la salvación se obtiene a través de Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que las obras son malas. La Biblia nos enseña que las obras, amados hermanos, si tenemos fe, si no hay obras, es una fe muerta que tenemos. Pero las obras son frutos que ya somos salvos. Las obras son fruto de nuestra salvación. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, veamos qué dice la palabra de Cristo Jesús. La primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, ¿qué dice? Dice de la siguiente manera: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don. Dijimos que es don, el regalo inmerecido de Dios para nosotros.
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No quiere decir cuando tenemos esa gracia y nos quedamos con esa gracia. No. Hay que dar de gracias lo que de gracias hemos recibido. Hay que dar de gracias lo que de gracia hemos recibido. Amados hermanos, las obras son fruto de nuestra salvación. Cuando tenemos obras, no significa que eso, a través de eso se obtiene la salvación. No. Son frutos de que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es la gracia de Dios, amados hermanos. El segundo punto es el evangelio de la gracia de Dios en su riqueza. El evangelio de la gracia de Dios en su riqueza. Dios, amados hermanos, siendo rico, sabemos que Él es rico en misericordia, en gracia y en todo, en todo. Dios es rico, amados hermanos, pero a través de esa riqueza se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Veamos la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. ¿Qué dice la palabra de Cristo Jesús? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Sabes que merecíamos ese amor? Un Dios siendo rico dejó el trono porque Él sabía que no íbamos a poder a salvarnos. Siendo rico dejó su gloria por el mundo pecador, que es incapaz de salvarse a sí mismo. Un Dios rico, amados hermanos, nos ayuda a alcanzar una salvación que nosotros mismos no podemos lograr. Tuvo que incorporarse semejante a los hombres, dice la Biblia, para cargar el castigo de nuestros pecados. Filipenses dice, amados hermanos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó en su trono, en su gloria. Se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, hecho semejante a usted y a mí, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es el Dios que usted y yo adoramos. Un Dios rico en misericordia, en bondadoso, en generoso. Amados hermanos, pero se incorporó semejante a los hombres para cargar el castigo, el peso, la carga de nuestros pecados, porque nosotros somos incapaces de lograr la salvación. Él lo hizo por usted y Él lo hizo por mí. Es el Dios que adoramos, amada iglesia. En Efesios capítulo 2, verso 5 hasta el verso 7, veamos qué dice la palabra de Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 5 hasta el 7. Efesios capítulo 2, verso 5 hasta el 7 dice de la siguiente manera: aún estando nosotros muertos, ¿en dónde? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amados hermanos, dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para nosotros, para con nosotros en Cristo Jesús. El hombre hoy en día, nosotros podemos actuar en gracia, es decir, ser bondadosos, ser generosos con el prójimo, con la familia, con los amigos. Podemos ser generosos y bondadosos, podemos ayudar al necesitado. Pero si nos hiciéramos una pregunta, ¿será que somos bondadosos, generosos con el enemigo? Si el hombre tiene un enemigo, hay alguien que le cae mal, siempre le hace la vida imposible todos los días, ¿será que usted es muy generoso con él? ¿Muy bondadoso con él? Un cristiano, sí, debería ser generoso y bondadoso a la persona que le hace la vida muy difícil todos los días. Podemos actuar en gracia y ser generosos, misericordiosos, amados hermanos, pero con Dios es diferente. Él no actúa en gracia, sino que Él es el mismo. Él es el gracia. Él es gracia. Él no actúa en gracia, sino que Él es el gracia que entregó su Hijo Jesucristo como regalo, un regalo puro y merecido para la humanidad, para el pecador. Ahora, por medio de Él tenemos a Cristo Jesús. Esa gracia nos ha llevado a alcanzar la salvación que el hombre no podía alcanzar. Pero Dios mismo vino a obrar una manera de gracia sobre la humanidad. Amados hermanos, ahora somos justificados gratuitamente. El ser humano, el hombre, ya no puede hacer nada, no puede pagar ni un centavo para ser salvo, porque ya Cristo Jesús ya pagó a través a precio de sangre en la cruz del Calvario. Veamos qué dice Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos capítulo 3, verso 24, ¿qué dice la palabra de Cristo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. ¿A cuánto precio tenemos que estar justificados? Gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. ¿Qué es justificación? ¿Qué es ser justificado? En el término jurídico es declarar justo, es declarar inocente al culpable. Es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros ante Dios, que nosotros deberíamos pagar ese precio, ese castigo. Pero Cristo Jesús no, dice no, que el hombre que no lo haga eso, lo voy a hacer por ellos. Fuimos justificados ante Dios. A través de Cristo Jesús ahora tenemos paz con Dios. Tenemos la comunión con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Porque estábamos alejados, destituidos, expulsados de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús, ¿qué hizo? Vino y nos ha acercado a la gracia de Dios. Cristo Jesús le ha acercado al hombre a la presencia de Dios. Amada iglesia, que el hombre pecador, el hombre impío, el hombre no podía entrar a la presencia de Dios. Pero ahora a través de Cristo Jesús tenemos el gran privilegio de acercarnos a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús ahora, iglesia, tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús. En el antiguo pacto, no eran todos los hombres podían acercarse a la presencia de Dios.
¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Cuando estaban en pecado, vivían en pecado, se acercaron a la presencia de Dios, quedaron calcinados. Pero ahora el pecador tiene el privilegio de acercarse a la presencia de Dios, de que reconoce que necesita un Salvador. Y ese Salvador es únicamente a través de su Hijo Jesucristo. Por medio de Él se obtiene la salvación. Y también tenemos redención por su sangre. Somos redimidos a sangre de Cristo Jesús. Veamos qué dice Efesios capítulo 1, verso 7 y verso 8. ¿Qué dice la palabra de Cristo Jesús? Efesios capítulo 1, verso 7 y el verso 8. ¿En qué tenemos redención por su sangre? El perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, porque hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, ¿qué dice? Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Es la obra de Dios, amados hermanos, sobre el hombre pecador. Redimir, ¿qué es redimir? Redención. Redimir es pagar el precio al rescate de alguien. Es pagar el rescate del hombre perdido. El hombre que no tenía ninguna esperanza, no tenía una salida. Pero Cristo Jesús vino a pagar ese precio a través de la redención. Ahora, amados hermanos, a través de la redención tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados a través de su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre, amada iglesia, no hay perdón de pecados. Pero Cristo Jesús vino a derramar sangre en esa cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados. Veamos, el primer punto vimos que el Evangelio de la gracia de Dios es la única fuente a la salvación. El segundo punto es el Evangelio de la gracia de Dios en su riqueza. Vamos a ver el tercer punto, es la posición del creyente en el Evangelio de la gracia de Dios. Veamos qué dice Romanos capítulo 6, verso 14, amados hermanos. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, verso 14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vivir bajo la gracia. Realmente, ¿qué es vivir bajo la gracia? Porque hoy en día, amados hermanos, se han levantado falsas enseñanzas sobre la gracia de Dios. Hoy en día muchos abusan de la gracia de Dios. Han aplicado erróneamente la gracia de Dios, enseñando que es que estamos en tiempo de la gracia. Y la gracia lo toman como la gracia es una licencia para pecar. Pero la Biblia nos dice que en ninguna manera. Pero realmente, ¿qué es vivir bajo la gracia? Aquí, amados hermanos, el apóstol Pablo enseñando al pueblo romano, dando el énfasis, la diferencia entre gracia y ley. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, amados hermanos, había ley, el Señor había puesto al pueblo. Podemos ver también en Romanos capítulo 6, en el verso 15. Veamos qué dice el verso 15. ¿Qué dice el verso 15? ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Vivir bajo la gracia no es decir de que es una licencia para pecar. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, amada iglesia. Aquí Romanos capítulo 6, verso 15 dice, ¿qué pues? Es una pregunta que hace. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
Y esa misma pregunta da la respuesta y dice, en ninguna manera. Entonces, ¿cómo entonces? Que ya estamos en la gracia, ¿debemos guardar los mandamientos? ¿O no se debe guardar los mandamientos? ¿Qué dice usted? ¿Se deben guardar la ley o no se debe guardar la ley? Porque estamos bajo la gracia. ¿Qué dice usted? En Éxodo capítulo 20, ahí encontramos los 10 mandamientos. ¿Cuánto lo sabemos? Los 10 mandamientos. Que comienza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio. No codiciarás. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Sí debemos guardar estos 10 mandamientos? Y únicamente estamos viendo 10. También se le ha dado al pueblo 603 mandamientos más. Se le ha dado al pueblo 613 mandamientos más. Pero en el capítulo 20 de Éxodo, solamente porque estamos bajo la gracia debemos guardar la ley. Amados hermanos, déjame decirlo, claro que sí. Se debe obedecerlo. Como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, debemos debemos obedecer los mandamientos, los 10 mandamientos. Claro que sí. Debemos obedecerlos. Pero no tanto como para ganar nuestra salvación, sino que son evidencias que ya somos salvos. Es la diferencia. ¿Cuál es? No guardamos, no obedecemos los 10 mandamientos para ganar nuestra salvación, sino que son frutos, son evidencias que ya somos salvos, amada iglesia. En el antiguo pacto se le obligaba al pueblo a guardar los mandamientos para obtener la salvación, la ley para obtener la salvación. Pero el tiempo, la dispensación de la gracia se guarda y se obedece porque ya somos salvos por medio de Cristo Jesús. Veamos, amados hermanos, la posición del cristiano en la gracia. Primeramente, el crecimiento en la gracia de Dios debe fluir siempre en el creyente, en el cristiano. ¿Qué dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18? Veamos qué dice la palabra de Cristo Jesús. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos crecer, amada iglesia, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, cuando llegamos, el Señor nos ha otorgado esa salvación gratuitamente. Debemos acercarnos a Él, recibir, tomarla y crecer mediante la fe en Cristo Jesús. Es importante que el cristiano, que el creyente en el momento, amados hermanos, el pecador que recibe a Cristo Jesús, toma a ser parte como hijo de Dios, debe crecer en el ámbito espiritual, en la fe en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén.
Y el cristiano, el creyente, la posición del cristiano debe siempre caminar de la gracia con firmeza. Con firmeza, amados hermanos. Usted ha escuchado esa palabra, esa frase que muchos dicen, es que yo me caí de la gracia de Dios. No es que el hermano cayó de la gracia de Dios. Porque muchas veces, amados hermanos, no se ha posicionado en el ámbito espiritual. Veamos qué dice Romanos capítulo 5, verso 2. ¿Qué dice la palabra de Cristo Jesús? La palabra de Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, verso 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto, amados hermanos, estos hombres testificando que estaban firmes en la gracia de Dios, porque saben que están en la verdadera gracia de Dios. Ellos entendían, reconocían a quién les seguían, a Jesucristo mismo. Veamos, amados hermanos, también se requiere perseverancia en la gracia de Dios. Veamos qué dice el apóstol Pablo aquí, Hechos capítulo 13, verso 43. Veamos qué dicen estos hombres aquí, amados hermanos. Hechos capítulo 13, verso 43, dice de la siguiente manera: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen. ¿En dónde? Que perseverasen en la gracia de Dios. Amada iglesia, también esto es una gran enseñanza para nosotros, a que debemos siempre crecer en la gracia de Dios, que debemos caminar en firmeza en la gracia de Dios y que debemos siempre de perseverar en la gracia de Dios. Quienes aquí estos hombres, amados hermanos, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios y también enseñar la verdadera gracia de Dios, porque hoy en día cuántos se han levantado, amados hermanos, levantando falsas teorías, conceptos, filosofías en contra de la gracia de Dios. Veamos qué dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. ¿Qué dice la palabra de Cristo Jesús? Por conducto del Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en el cual estáis. Dice, amados hermanos, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, dice el apóstol Pedro, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en el cual estéis. ¿Cuál es la verdadera gracia de Dios? Que Jesucristo vino a salvar la humanidad. Que Jesucristo vino a salvar el hombre pecador, amados hermanos. Ahora, maneras en permanecer siempre en la gracia de Dios es no recibirla en vano. Siempre estar consciente cuando el pecador recibe a Cristo Jesús. Siempre tiene que estar dispuesto con un corazón decidido que es pecador. Porque muchas veces solamente algunos lo hacen para ser visto por los hombres. No. Tenemos que ser de corazón, un corazón arrepentido, genuino ante la presencia de Dios para recibir la gracia. ¿Quién es la gracia? Esa gracia, Jesucristo mismo. Esa gracia, Jesucristo mismo, amados hermanos. Ahora veamos, amados hermanos, el último punto es el propósito del Evangelio de la Gracia. El propósito del Evangelio de la Gracia es
Primeramente, el propósito del Evangelio de la Gracia, escucha al pecador arrepentido. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de la Gracia? Escucha al pecador arrepentido. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que Dios no oye la oración de los impíos, de los pecadores. Dios no los oye, pero sí hay una oración que el Señor sí oye al pecador. ¿Qué es el pecador arrepentido? La oración que confiesa que es pecador y que necesita a su Salvador. Eso Dios lo oye. La Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Es necesariamente confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador para la gloria del Padre. Veamos qué dice Juan capítulo 9, verso 31. Veamos a través de la palabra de Cristo, a la luz de la palabra, amados hermanos. El Evangelio de Juan capítulo 9, verso 31. ¿Qué dice la palabra de Cristo Jesús? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. ¿A quién Dios oye? Al temeroso de Dios, al que hace la voluntad de Dios, a eso oye. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este sí, Dios oye al pecador, oye a la persona. Porque, amados hermanos, porque la voluntad de Dios es que Dios quiere que todos sean salvos. El Señor quiere que todos procedan a hacer frutos dignos de arrepentimiento. La voluntad de Dios es que Él quiere que todos sean salvos. Y por eso, amados hermanos, la Biblia dice: mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos sean salvos. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 3, 1 Timoteo capítulo 2, verso 3 y verso 4, veamos qué dice la palabra de Cristo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amados hermanos, si hay pecados no confesados, si hay pecados ocultos en nuestras vidas, la Biblia nos enseña que nuestra oración, nuestra súplica es vana delante de Dios, no oye. Si queremos que el Señor oye nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestros ruegos, tenemos que hacer una primera oración de arrepentimiento, de confesar nuestros pecados. De eso, amados hermanos, lo que continúa, sí empieza el Señor a escuchar nuestras súplicas, nuestras oraciones. Muchas veces decimos: ¿por qué llevo tiempo suplicándole al Señor, pidiéndole a Dios en ruego y oración, pero el Señor no me ha contestado? Debemos preguntar si no hay algo más que tenemos que arreglar cuentas a Dios en nuestras vidas. Si hay algo más en nuestras vidas oculta que no hemos confesado, es tiempo de hacerlo. Porque tenemos un Dios misericordioso que sí, Él escucha al pecador arrepentido, que confiesa sus pecados, que reconoce que le ha fallado a Dios, que reconoce que necesita de su Salvador. Amados hermanos, la Biblia dice, sabiendo que la voluntad de Dios, Él quiere que todos sean salvos. Y Joel capítulo 2, verso 13 dice Joel, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, verso 3 dice, Joel capítulo 2, verso 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. ¿Y qué sigue? Y grande misericordia. Hay una última frase que sigue diciendo: que se le duele
Eso es la misericordia de Dios. La gracia de Dios, que a Él se le duele el castigo. Veamos Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 2. Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amados hermanos, el otro propósito del Evangelio de la Gracia es que conecta al hombre en la comunión con Dios. Conecta al hombre, acerca al hombre en relación con Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A través de la gracia, amados hermanos, tenemos comunión con Dios. Tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a Dios. El salmista decía en Salmos capítulo 5, versos 6 y verso 7, el salmista aquí dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia su santo templo en tu temor. Aquí el salmista, amados hermanos, dice, mas yo por la abundancia de la riqueza de su gracia, la abundancia de su misericordia, entraré en tu casa, dice el salmista, adoraré hasta su santo templo en tu temor. Tenemos, amados hermanos, acceso a Dios por medio de la gracia, por medio de Cristo Jesús. El otro propósito del Evangelio de la gracia es, nos llama a vivir una vida santa. Nos llama a vivir en santidad. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, ¿qué dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 9? 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, dice de la siguiente manera, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada a través de Cristo Jesús antes en los tiempos de los siglos. Dice la palabra de Cristo Jesús, amados hermanos. Este es el propósito de la gracia. Amados hermanos, el propósito de la gracia es que Dios escucha al pecador arrepentido, conecta al hombre en una relación con Dios y nos llama a vivir, a caminar a una vida en santidad. Ahora, por conclusión, amada iglesia, le invito, póngase de pie. Hay grandes beneficios al acercarnos confiadamente a la gracia de Dios. Aparte de este regalo inmerecido, amados hermanos, que Cristo Jesús nos dio, al vivir, amados hermanos, en la gracia de Dios, es un gran privilegio para el hombre. Es un disfrute para el hombre estar en la presencia de Dios.